Saludos con todos, reciban un cordial saludo de mi parte, les habla Rubén y el día de hoy tenemos unos ejercicios de dinámica. Resolveremos 10 ejercicios a lo largo de este vídeo. Bueno, vamos con el primero. Dos cuerpos. Pues, sin considerar la fricción, el objetivo es que no se rompa esta cuerda. Si jalamos muy fuerte, se va a romper, ¿no? Si jalamos muy despacio, pues no va a pasar nada. Nosotros queremos saber la fuerza máxima. ¿Ya? Bien. Entonces, estudiemos el bloque A. Vamos a estudiar primero el bloque A. Solamente y exclusivamente al bloque A. Para ver qué información podemos sacar de él. ¿Listo? Bueno, necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre. Recuerda que un diagrama de cuerpo libre es aquel esquema que hacemos con el objetivo de mostrar todas las fuerzas de nuestro sistema. ¿Cuál es la única fuerza que actúa ahí? La tensión, ¿no? La cuerda, nada más. ¿Dónde está? Nada más está actuando sobre este bloque. Y ahora sí, utilizamos la segunda ley de Newton. ¿Recuerdas que dice la segunda ley de Newton? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa total por la aceleración. Y tienes que tener mucho ojo con esta sumatoria de fuerzas. Si las fuerzas que consideras están a favor del movimiento del cuerpo, son positivas. Y si están en contra del movimiento del cuerpo, son negativas. Aquí la única fuerza que actúa es la tensión. ¿Y está a favor del movimiento? Sí, porque la fuerza F jala para allá, entonces todo se mueve para la derecha. Entonces, T, masa A, por la A, ¿no? Listo, entonces vamos a llamar esto ecuación. Vamos a poner M, simplemente, ¿ya? Recordando que eso significa que las dos masas son iguales, ¿ya? Bueno, ahora que vamos a estudiar, al bloque B. El bloque B. ¿Qué fuerzas actúan en el bloque B? ¿Ya? Este es nuestro bloque B. ¿Ya? Y también está la fuerza F con la que estamos aplicando. Entonces, son dos fuerzas las que actúan ahí, ¿no es cierto? La tensión y la fuerza F. Vamos a poner ahí, fuerza F. Esa fuerza F a favor del movimiento y la tensión en contra del movimiento, ¿no es cierto? Se va hacia el lado izquierdo, vamos a ponerle T. Y este T de acá es el mismo T de acá, porque es la misma cuerda, es el mismo sistema, simplemente. ¿Ya? Entonces, otra vez, sumatoria de fuerzas totales, lo que tú quieras llamarle, es igual a la masa por la aceleración. Masa de B, pero masa de B es igual a masa de A, entonces M nomás. ¿Quién está a favor? F. ¿Quién está en contra? Igual a la masa por la aceleración. La aceleración de acá es igual a la aceleración de acá. Sí, ¿no es cierto? Porque si el bloque B se mueve con 1 metro por segundo al cuadrado, el bloque también se mueve con 1 metro por segundo, mueven a la misma aceleración. No hay ninguna diferencia en ese asunto. Bueno, entonces, ¿qué le llamamos a esta ecuación? ¿Qué tal la ecuación 2? Ahora, con la ecuación 1 y con la ecuación 2, ¿podremos hacer algo? ¿Se parecen en algo? 1 es igual a 2, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? Masa por aceleración igual T. Masa por aceleración F menos T. Entonces, en vez, vamos a poner 1 que dice N por A. 2 dice, ay, perdón, T. T es igual a F menos T. 2T es igual a F. Entonces, ¿cuánto es el valor máximo que soporta la tensión? 2. Eso será F. ¿De dónde sale ese 2? Me dan ejercer fuerza máxima
máxima que aplicar. Entonces, en eso consiste este ejercicio, ¿no? El punto clave, hacer avanzar la segunda ley de Newton. Para eso tenemos más ejercicios, por una variopinta, diversidad de ejercicios con los que podemos trabajar. Vamos, que están en contacto sobre una superficie sin fricción, ¿ya? El piso no tiene fricción. Se aplican dos fuerzas horizontales, F1, ahí está, y F2, ahí está, ¿no es cierto? Sobre esos dos bloques, como se muestra en la figura. Masa 1, 3 kilogramos. Masa 2, 2 kilogramos. Fuerza 1, 6 newton. Fuerza 2, 2 newton. Pregunta, ¿cuál es la fuerza que ejerce un bloque sobre otro? Mira, es que tienes un bloque acá y otro bloque acá. ¿Qué sucede? Cuando se estén dando entre ellos, entre superficie y superficie de estos dos bloques, aparece una fuerza que se llama reacción, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar el diagrama, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Pero primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de todo el sistema, todo, los dos bloques, las fuerzas externas que actúan sobre estos dos bloques, ¿ya? Con el objetivo acelerar, ¿ya? Entonces vamos conmigo a hacer. Mira, vamos acá, de cuerpo libre, todo el sistema. Recuerda, cuando estudiamos a las fuerzas que actúan sobre el sistema, hablamos de todas las fuerzas externas que actúan en el sistema. Solo las fuerzas externas. Es como si que digamos que esa cosa está soldada, ¿no es cierto? A ver, F1, ¿cuánto vale? 6 newton, 6 newton. ¿Cuánto vale F2? 2 newton. ¿De dónde sale eso? Del ejercicio. Ya. Suma. ¿Hay alguna otra fuerza que actúa en ese sistema? No, no hay ninguna otra más, por lo menos en el eje horizontal, ¿no? Ya. Entonces, ¿vamos a considerar la fuerza de reacción entre ellos? No, no lo vamos a considerar. ¿Y eso por qué? Porque estamos diciendo que todo esto es nuestro sistema. Ya, todo eso es nuestro sistema. Lo que ocurre adentro no nos importa, solo nos importan las fuerzas externas. Ya, a ver, ¿quién está a favor del movimiento? 6 newtons. ¿Quién está en contra? 2 newtons. ¿Cuál es la masa que vamos a considerar? Pues la masa 1, la masa 2. Por aceleración. A ver, 6 menos 2, bueno, diferente, 4 es igual a masa 1, ¿cuánto vale? 3. Masa 2, ¿cuánto vale? 2. 3 más 2, 5 por A. ¿De acuerdo cuánto sale la aceleración? Y acá me sale que la aceleración es 4/5 metros por segundo al cuadrado. Ok, ¿por qué hemos hecho eso? Ahora ya tenemos la aceleración de... Eso quiere decir que estos dos bloques se van a mover con una aceleración de 4/5 metros por segundo al cuadrado. Es decir, M1 se mueve a la derecha con 4/5 metros por segundo al cuadrado. Y el bloque verde también se mueve a la derecha con 4/5 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, ahora, ¿para qué? El diagrama de cuerpo libre, ¿sabes de quién? Solo de la masa 1. Solamente a la masa 1 vamos a estudiar, ¿ya? Solamente a la masa 1, ¿ya? Solamente. ¿Qué fuerza actúa sobre la masa 1? Pues actúa F1, ¿cierto? Ahí está, F1. F2 actúa sobre el bloque, no, ¿verdad? ¿Qué otra fuerza? La fuerza de reacción entre las, ponerlo ahí, ya, a la fuerza de reacción. R le vamos a poner. R, la reacción entre el bloque E1 y el bloque M2. Y ahí se va a mover para allá el cuerpo. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Qué aceleración? 4/5, ¿no es cierto? ¿Qué fuerzas están a favor de que se mueva F1? ¿Quién está en contra? R. Por aceleración 4/5. Entonces, ¿cuánto es F1? 6, ¿no es cierto? Menos es igual a 12/5. Ya, entonces acá 6 menos 12/5 es igual a R.
Por lo tanto, la reacción tiene un valor de 18 sobre 5, que es igual a 3,6 newtons. Esa es la reacción, ¿no? La fuerza que ejerce un bloque sobre otro. ¿No? Entonces recuerda, tienes que ir cuál es tu sistema. Ya, mi sistema es solamente el bloque solito, entonces todas las fuerzas externas que actúan sobre el bloque. No, mi diagrama, mi sistema es todo este cuerpo, estas más juntas, entonces todas las fuerzas externas. Excelente. Vámonos con un nuevo ejercicio. Ejercicio número 3. ¿Qué tenemos acá? Un bloque de 2 kilogramos asciende por un plano inclinado. Mira, el bloque empieza a subir por la rampa, ¿ya? Es liso, o sea, no hay fricción, tal como se indica. Determinar el módulo de su aceleración. Mira, aquí es este bloque y hay una fuerza paralela al piso, bueno, horizontal, de 50 metros que está actuando. Y acción de eso es ¿ya? El cuerpo libre del cuerpo que es de nuestro interés, de ese bloquecito. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? La E Newton. Además, entérate y te cuento que su peso está actuando, ¿no? Peso, ahí está. Y el peso tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Ya tiene dos componentes. Y vamos a hallar, vamos a estudiar cada una de la horizontal y la vertical. Bueno, si esto es 53 grados, ¿cuánto será esto? También recuerda ya, por favor, mucho ojo con eso. Identifica inmediatamente ese tipo de situación. Bueno, entonces, esta componente que está al frente, que se opone a 53 grados, será seno de 53. Y la que está adyacente es W coseno de 53 grados. Bueno, ya tenemos eso. Debemos recordar que cuando utilizamos la segunda ley de Newton, utilizamos o solo las fuerzas horizontales o las verticales, ¿no es cierto? Entonces, y que esté, y bueno, y nos conviene que estén en la dirección de movimiento, ¿cierto? Entonces, usaremos esta componente que es paralela a la rampa. Aquí hay de este en cuenta, y tiene dos componentes, una componente perpendicular a la rampa y otra componente paralela a la rampa. Tenemos esas dos componentes. Ahora, necesitamos determinar algún ángulo. Este ángulo es 53 grados, por lo tanto, este es 53 grados y el pleno F coseno de 53 grados. Listo. Entonces ya tenemos, con toda esta descomposición que hemos hecho, hay que ver, bueno, el bloque se mueve en esa dirección de la rampa. ¿Qué fuerzas ayudan a que se mueva? Por ejemplo, F coseno de 53 ayuda a que se mueva. ¿Y quién no le ayuda? W seno de 53, él no le ayuda. ¿Y qué fuerzas no aportan ni nada? Pues estas que son perpendiculares a la rampa. Ellos no aportan nada, les da igual. Bueno, entonces otra vez. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Fuerzas a favor del movimiento, F coseno de 53. ¿Quién se opone al movimiento? Menos W seno de 53. Él se opone al, es igual a masa por aceleración. Bueno, podemos ir reemplazando de una vez y obtener el resultado. F es, listo, coseno 3 quintos. ¿No? Pero es
masa por gravedad, masa 2, gravedad 10. Seno de 53, 4 quintos es igual a la masa 2 por la aceleración. Y con toda esta expresión, yo tengo para allá lo que necesitamos. A es lo que no sabemos. Quinta 1, quinta 10, quinta 1, quinta 2, 30 menos 16 es igual a 2 aceleración. De acá tú puedes sacar que aceleración es 14 entre 2, 7 metros por segundo al cuadrado. Es la aceleración de este bloque. Muy bien, recuerda, haz el diagrama de cuerpo libre, descompón los componentes que consideres y entre del movimiento o están en contra del movimiento. Vámonos con un nuevo ejercicio. Cuando una misma fuerza se aplica a tres cuerpos diferentes, adquieren aceleraciones 2, 4 y 2. Ya, ahí pausa, ¿ya? Vamos a tener 1, el cuerpo 2 y el cuerpo 3. Cada uno de ellos resulta que otro 4 metros por segundo al cuadrado y el cuerpo con 2 al cuadrado. Si se colocan los juntos, aplica la fuerza anterior, o sea, los vamos a unir y les vamos a aplicar esa misma fuerza, ¿no es cierto? Esa situación es diferente, ¿no? Determina la aceleración de bloques, acelera los bloques sobre una superficie. Bueno, vamos a estudiar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, fuerza es igual a masa 1 por la aceleración que obtiene. Aceleración 1 le pondremos, ¿no? Y de acá obtenemos que, bueno, la masa 1 es igual a la fuerza sobre la aceleración 1. O sea, fuerza sobre aceleración 2. Entonces, 1, esto es 2 y esto es 3. Del mismo modo acá, ¿no es cierto? La masa 2 será igual a la fuerza aplicada F entre la aceleración 4. Y acá la masa 3 será igual a F sobre la aceleración 12. Entonces tenemos estos tres datos, ¿ya? Ojo con estos tres datos que hemos determinado. ¿Por qué? Porque ahora nos toca estudiar qué pasa si los juntamos, ¿no es cierto? Los tres bloques, ahí, M1, M2, y le aplicamos la misma fuerza F. ¿Cuál será la nueva aceleración? ¿No es cierto? El sistema ha cambiado. Ya no es lo que era, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ahora, igual a era este caso. Fuerza es igual a masa del sistema. Pero la masa del sistema es la masa total, o sea, M1 más M2 más M3, por la aceleración que vayan a obtener. Listo. F es F, simplemente, y masa total es masa 2 más masa 3. ¿Listo? Y ahora tenemos el valor de las masas. No tenemos las expresiones que hemos utilizado anteriormente, que hemos hallado. ¿Listo? Entonces, F es igual a M1, ¿cuánto vale? F medios. M2, ¿cuánto vale? F cuartos. M3, ¿cuánto vale? M sobre 2 por aceleración. ¿Listo? Ahora simplificamos. Esto sería F un medio más un cuarto más un doceavo por A. Se simplifican los F's, F en el chat por la F. Bueno, un medio más un cuarto más un doceavo es igual a 10 doceavos por A. Por lo tanto, aceleración igual a 12 sobre 10 o 1,2 metros por segundo al cuadrado. F en el chat si no te salió así. Bueno, vamos con otro ejercicio, ¿no? Simplemente fue utilizar la ley de Newton para cada caso y utilizarlo para
para todo el sistema. Y bueno, M1 y M2 tienen 4 kilogramos y 1 kilogramo, ¿ya? Y fíjate, tenemos esa polea, las dos masas colgando. Y la distancia entre la masa 2, que está en el piso, y la masa 1, que está más arriba, es de 24 metros. Ya, listo. Ahora soltamos el sistema. ¿Qué es lo que va a hacer esta masa 1, como es más pesada, jalar, ¿no es cierto? Y todo el sistema va a ir a acción, ¿cierto? Sí, ya. La velocidad de masa en la misma altura. Aumento por acá, tiene la misma altura, y ahí hay que saber la velocidad de los bloques. Te comento que esa altura en la que está en la misma velocidad, pues es la mitad de esa altura que lo separa inicialmente, 12 metros. O sea, tenemos que saber acá, cuando estén en 12 metros, el bloque estará por acá y el otro bloque por acá. Entonces, ahí en ese momento, ¿no? Porque si este asciende, digamos, con una velocidad, este baja con una velocidad b. Si este sube con 1 metro por segundo, este baja con 1 metro por segundo. Si el otro sube con 100 metros por segundo, el otro baja con 100 metros por segundo. Es lo mismo, ¿ya? Nos vamos a utilizar de una vez la ley de Newton, ¿ya? Masa del sistema por la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? Masa del sistema es M1 más M2 por la aceleración que puedan tener. Recuerda que el sistema se mueve así, ¿no es cierto? En esa dirección. Bueno, ¿quiénes están a favor de ese movimiento? ¿Quiénes ayudarán a que se mueva en ese sentido? Por ejemplo, el peso del bloque 1. Bien. ¿Y quién estará en contra de que eso suceda? La fuerza del bloque al peso de la masa 2. Vamos a poner eso. ¿Quién está a favor? ¿Quién ayuda a que se mueva ese cuerpo, ese sistema? Peso 1. ¿Quién está en contra? Peso 2. Y como está en contra, es menos. Simplemente funciona así. Listo. Masa 1 más masa 2, 4 más 1, 5 por A. Es igual a peso 1. ¿Cuánto es el peso 1 de este? Bueno, es de 40 kilogramos, por lo tanto su peso es de, perdón, una masa de 4 y su peso es de 40. Otro tiene una masa de kilogramo y su peso es de 10 por mg, masa por gravedad. Ah, y de acá podemos determinar que este lado es 30 entre 5, 6 metros por segundo al cuadrado. Ya, esa es la aceleración que sufre cada uno de esos bloques. Ya. Pero nosotros no queremos la aceleración, queremos saber qué velocidad tienen aquí cuando están a 12 metros, ¿no es cierto?, de altura. Para eso vamos a recurrir a las fórmulas de cinemática. Recuerda, velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Velocidad final es lo que queremos saber. La velocidad inicial dice que parte del reposo, entonces 0 al cuadrado. 2 veces A. ¿Cuánto es la aceleración de este sistema? 6. ¿Y qué distancia ha recorrido? 12 metros. Entonces acá vamos a tener velocidad final al cuadrado es igual a 144, por lo tanto, velocidad final es raíz de 144, 12 metros por segundo. Es decir, cuando ambos bloques hayan recorrido 12 metros, ¿no es cierto? En ese punto, la velocidad será de 12 metros por segundo. Entonces, simplemente fue combinar, hallar la aceleración y utilizar el valor de la aceleración para meterlo en una fórmula de cinética. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Muy bien, vámonos con un nuevo ejercicio. Ejercicio número 6. Chequea. En el sistema mostrado acelera con una magnitud constante de 24 metros por segundo. Ese cochecito acelera, ¿ya? Con 24 metros por segundo. Y este coche adentro tiene una esfera colgando.
resorte, ya no es una cuerda eso, es un resorte de constante elástica 390 newton sobre metro. Hay la deformación del resorte. No, o sea, imagínate al comienzo. Ya está el carrito tranquilo y ahí está colgando del resorte esa bola. Luego acelera el coche y cuando eso suceda se va a mover para atrás este péndulo con resorte, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que saber cuánto se ha estirado, ¿ya? La aceleración del sistema. ¿Qué otra fuerza actúa sobre esta pelota? Pues la fuerza elástica F, ¿no es cierto? La que está en el resorte, ¿listo? Porque está ahí colgado. Y vamos a anotar, aquí está la fuerza elástica. Le voy a poner FE, ¿te parece? Listo. Esas son las fuerzas con las que estamos trabajando. Ahora, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Ya sabes, fuerza es igual a masa por aceleración. Pero si tengo varias fuerzas que están en el eje X, será pues fuerza de X por aceleración de X. Y si está en el eje Y, fuerza en el, fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración en el eje Y. Pero de una forma más correcta, la historia de los vectores fuerza, ¿no es cierto? Todos los vectores es igual a la masa por el vector aceleración. Es la misma forma de presentar las cosas, ¿no es cierto? Mira, eso quiere decir que si yo tengo la fuerza F, que ahí está, la estoy sacando fuerza elástica como vector, y la otra fuerza, la masa, lo voy a poner por acá. Es lo mismo, ¿listo? M, ¿listo? Porque G es gravedad. Ahora, el resultado de sumar esos dos es la fuerza total, ¿no es cierto? La fuerza resultante, le llamaré, ¿ya? Fuerza resultante, que es otro vector. Entonces, vectorialmente, la fuerza resultante es igual a la fuerza elástica más la masa por gravedad. Y se cumple geométricamente también. Entonces, estoy otro vector, ¿no? Sí, sigue las reglas geométricas, ¿ya? Y forman 90 grados por la geometría del sistema. Pero eso es lo que no, eso es importante, pero no es lo esencial, no es lo culminante. Mira, la fuerza resultante, bueno, el módulo de esa, de esa fuerza resultante, nos daría que a la raíz cuadrada de fuerza resultante más al cuadrado, solamente hablando de su módulo, solamente los módulos se ¿ya? Entonces, F será igual, a ver, será masa por aceleración al cuadrado, o sea, resultante, masa por aceleración, esto más m al cuadrado g al cuadrado, listo. Entonces, ¿quién tiene que salir? El m, sale m por a al por 5. Aceleración 24 al cuadrado, gravedad 10 al cuadrado. Así que, por favor, luego de hallar 130. Pero esa fuerza F es en realidad la fuerza elástica. Entonces, fuerza es igual a K, X, y eso es igual a 130. ¿Cuánto es K? 390. ¿Cuánto es X? Lo que queremos hallar, la deformación. 130. Y de acá X nos sale que es un tercio, ¿no es cierto? O 0.3, o un tercio metros, ¿ya? Entonces, recuerda que hice el diagrama y me di cuenta que es un triángulo rectángulo. Entonces, esta fuerza más esta fuerza, el cuadrado de esta más el cuadrado de este es igual al cuadrado de esta, ¿no? Pitágoras. O utilizando todo esto. Bueno, entonces esto es lo que tenemos hasta ahora. También recuerda
porque esta fuerza resultante es paralela a la dirección del movimiento, ¿no? Ahí también viene esta justificación. Bueno, vámonos con un nuevo ejercicio. Ejercicio número 7. Determine la aceleración de los bloques en el sistema mostrado, sabiendo que no hay rozamiento. Mira, tienes esta como una mesa por ahí, y en cada esquina estas dos poleas. Y ahí tenemos el bloque A, el bloque B y el bloque C. Y hay que determinar la aceleración, ¿no es cierto? Este sistema va a empezar a deslizarse, ¿no es cierto? Entonces todo se va a deslizar para esta dirección, ¿no es cierto? Esa es la dirección del movimiento. Dirección del movimiento. Por lo tanto, toda la aceleración es hacia abajo. Estudiamos qué fuerzas están actuando para que haya movimiento. Primero está, por ejemplo, el peso de este bloque, ¿no? Peso C, vamos a poner. Y acá está el peso A. Uh-huh. Bueno, el peso B realmente no afecta, no lo mueve ni a la izquierda ni a la derecha, ¿ya? Porque fíjate, solamente hay que estudiar las fuerzas que están en la dirección del movimiento, de la cuerda, ¿no es cierto? Y el peso de B está perpendicular, no afecta de ningún modo, ¿no? Entonces vamos a poner, mira, este peso de C ayuda a que se caiga el bloque, ayuda al movimiento, pero este peso de A ofrece resistencia, se opone a que eso suceda. Entonces, sumatoria de fuerzas, es la masa total del sistema por la aceleración, ¿listo? ¿Qué fuerzas están a favor del movimiento? Estoy diciéndote que el peso de C. ¿Y quién está en contra? El peso de A. Es igual a la masa total, masa 1 más masa 2 más masa 3, por la aceleración, que es lo que no sabemos. ¿Cuánto es el peso de C? Mira, si su masa es 50, pues es masa de C por la gravedad, ¿ya? Menos peso de A por la gravedad. Es igual a toda esta expresión. Y yo creo que ya puedes empezar a reemplazar masa de C. 5 por 10, 50. Masa de A. 2 por 10, 20. Porque estamos considerando gravedad a 10, ¿ya? M1 más M2 más M3, 10. Por aceleración, 30 por 10, 30 igual a 10A, de acá A nos sale a 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces recuerda, identifica qué fuerzas están a favor y en contra del movimiento, ¿no? Si tienes estas poleas, solamente fíjate en la dirección que actúan las fuerzas sobre la cuerda, ¿ya? Vamos con un nuevo ejercicio número 8. ¿Qué es lo que nos dice? Al frenar un auto cuya velocidad es de 72 kilómetros por hora, resbala 50 metros hasta detenerse, ¿no? Está el carro súper veloz a 72 kilómetros por hora y de pronto, ¡pah!, empieza a frenar, ¿ya? Entonces, empieza a frenar. Y desde que empieza a frenar hasta que se detiene totalmente, han pasado 50 metros, ¿ya? Lo que tú tienes que hacer es calcular el coeficiente de rozamiento cinético entre las pistas y los neumáticos, ¿no? Porque claro, empieza a frenar y va a perder velocidad debido a la presencia del rozamiento, ¿no? Una aceleración, una fuerza actúa en sentido contrario, ¿ya? Mira, ¿no? Como acá al comienzo está con 72 kilómetros por hora. Y ese que, no sé qué le pone, pero bueno, es una velocidad inicial, ¿no es cierto? Y acá su velocidad final es cero, porque está en el reposo, está durmiendo por ahí. Bueno, entonces vamos a ver qué fuerza está actuando en este sistema. Primero, eh, el peso, ¿no es cierto? Mg. Y si hay un P, y si hay rozamiento, aquí está, mu por n, ¿no? Recuerda que el rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, ¿ya? Entonces, en el eje horizontal, ¿qué fuerzas están actuando? La única fuerza que se opone es el rozamiento, mu por n, ¿ya? Y eso es igual a mg, ¿listo? Entonces, la única fuerza que se opone es bueno, la única fuerza que aparece ahí es la de rozamiento. Ojo con esto, por favor, ¿ya? No es masa, es aceleración, perdón,
masa por aceleración, ¿ya? Ya, ojo con eso. Mu, ¿y a qué es igual a la normal? En este caso, masa por gravedad, ¿listo? Y... aceleración. Y luego vamos a tener que la aceleración es igual a mu por g. Ya, mira, recuerda por favor, ¿ya? Porque lo vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. Cuando tienes un móvil que está frenando y la única fuerza que ¿no? Porque no hay nadie que esté a favor de no hay ninguna fuerza para acelerar el coche, solamente está estado por mu coeficiente de rozamiento cinético por gravedad. Ya, listo, ya tenemos eso. Entonces, de acá podemos hallar que la aceleración es 10 veces mu, porque gravedad es igual a 10. Ya. Bueno, ¿qué con eso? Una vez que hemos utilizado eso, están las fórmulas de cinemática. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración por la distancia para que el resultado esté. Bueno, vamos a transformar, tenemos que hacer una multiplicación. Si hay horas abajo, hay que multiplicar por una hora arriba, equivale a 3.600. Hay kilómetros arriba, entonces hay que multiplicar por metros abajo. Un metro es igual a 1.000 metros. Y simplificamos kilómetros con kilómetros, horas con horas. Ceros con ceros, ceros con ceros. Metros arriba, segundos abajo. El resultado es 20 metros por segundo. Compruébalo, sabes que está bien. Bueno, en vez de poner B sub 0, voy a poner 20 metros por segundo. Menos 2 veces aceleración, 10 veces mu por la distancia recorrida, 50 metros, ¿no es cierto? Ya, bueno, eso lo voy a pasar por acá y me va a quedar como, bueno, como parte operativa, simplemente que C es igual a 400 menos. Acá me va a salir que mu es igual a 4 entre 10, porque puedo simplificar, ¿ya? Por favor, ten cuidado con eso. Por lo tanto, mu, el coeficiente de rozamiento, es igual a 0,4 y ya tengo resuelto mi ejercicio. Listo, solamente consiste en eso, mezclar lo que ya tenemos de dinámica con lo que sabemos de cinemática. Muy bien, con esto aprendido, vámonos al siguiente ejercicio. Se tiene una mesa construida con dos materiales diferentes de longitudes iguales a 2 metros. Mira, tengo esta tabla con 2 metros y la otra tabla de 2 metros con, con coeficientes diferentes porque son materiales diferentes, coeficientes de rozamiento. Se lanza un bloque con una velocidad v sub 0 paralelo al eje X, ¿no es cierto? Rectito. Y se detiene justo en el otro extremo de la mesa. O sea, llega a la mesa con una velocidad 0, llega al extremo de una velocidad de 0 metros por segundo. Ahí se detiene. Si el coeficiente de rozamiento cinético del material A, acá, del amarillo, es de 0,3 y del B es 0,1, hay la velocidad B sub. O sea, ¿lo entiendes? Tienes esos dos materiales, la mitad material A, la otra mitad material B. Tiras una pelotita con una velocidad que no sabemos, de modo que cuando llega al otro extremo de la mesa se detiene. Ojo, si esa velocidad es muy grande, pues se va a caer de la mesa, ¿no es cierto? Cuando llegue al otro lado. Y si es muy bajita, el rozamiento va a actuar y lo va a detener en algún punto de la mesa, ¿no es cierto? Y no queremos eso, queremos que con las justas llegue ahí. Ahora, mira, ¿sabes cómo vamos a hacer?
vamos a decir que desde B sub 0, desde donde inicia el movimiento, hasta la mitad de la mesa, hasta el final de la mesa, acá tiene una velocidad U. Vamos a decir que ha llegado con una velocidad U a la mitad, o sea, donde acaba el material A, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿sabes qué vamos a tener? Vamos a tener, oh, bueno, ya tenemos. Y vamos a tener luego en el material B que parte con una velocidad inicial U y llega con una velocidad final 0, ¿cierto? Ya, eso es lo que tenemos. Entonces, antes de eso vamos a hallar qué aceleración sufre en el material A, aquí, y luego qué aceleración sufre en el material B. Si recuerdas del ejercicio anterior, cuando tenemos un móvil que solamente actúa la fuerza del rozamiento, la aceleración por gravedad. La aceleración A será igual a mu de A. ¿Cuánto es el coeficiente de rozamiento en el medio A? 0.3 por gravedad 10 es igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Ahora, para el caso B, vamos a tener mu sub B, el rozamiento en B, por la gravedad. Eso es igual a 0,1, ese es un dato, por 10. Eso es un metro por segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración que sufre, la aceleración que está presente en el medio A es 3 metros por segundo al cuadrado y en el medio B es 1 metro por segundo. Ahora sí, vámonos con la fórmula de cinemática. Recuerda, velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces A por la distancia que se ha trabajado. Vámonos a estudiar bueno, en B, ¿no es cierto? Mejor porque le corresponde el verde en B, ¿no es cierto? En toda esta región. ¿Listo? Cuando inicias tu movimiento en B, ¿con qué velocidad parte? Con U. ¿Y con qué velocidad llega? Con 0. Entonces será igual 0 al cuadrado es igual a U al cuadrado menos 2 veces aceleración B por la distancia recorrida L, ¿no es cierto? Es de 2 metros por segundo. Acá vamos a estudiar cómo es la pista amarilla en A. Vamos a tener velocidad final. ¿Con qué velocidad llega al final del medio A? Con U al cuadrado. Velocidad inicial, B sub 0 al cuadrado, eso que queremos hallar, menos 2 veces A. ¿Qué aceleración? Aceleración en A. Por la distancia. U al cuadrado, 2 al cuadrado es igual a B sub 0 al cuadrado menos 2 veces. Aceleración en A, ¿cuánto es 3? Por L, que es 2. Entonces vamos a reemplazar de acá, nos va a salir que B sub 0 es igual a 4 metros por segundo. Entonces, si la pelotita se tira con 4 metros por segundo de velocidad inicial, va a llegar al final de la mesa a detenerse. En eso consiste este ejercicio. Muy bien, vámonos con el último de la noche. Calcular el valor máximo de F A de 2 kilogramos que es apoyado en B no se rozamiento está en 0. ¿No? El coeficiente entre los dos bloques. ¿Ya? La información. Bueno, entonces, ¿sabes qué debemos hacer? Primero, solamente vamos a estudiar simplemente el bloque A. Solamente el bloque A. Esto, aquí está el recinto. Aquí está el bloque. ¿Qué fuerzas actúan en el bloque A? Pues su propio peso, WA. Está apoyado sobre una superficie, entonces la normal. ¿Listo? Cuando el bloque B acelerar, A va a tener la tendencia a caerse para acá, para atrás, de espalda. Entonces,
actuará en la dirección opuesta, ¿cierto? Y tiene valor de n, ¿listo? Es como cuando estás en el combi y el combi acelera de pronto, ¿dónde tú te vas? ¿Para adelante o para atrás? Para atrás, ¿no? Te vas para atrás, ¿ya? Con este bloque, ¿ya? Entonces, y bueno, la dirección de movimiento es para allá, la aceleración. Entonces, fuerzas que están a favor del movimiento, del movimiento del bloque, ¿no es cierto? Mu sub n. Y eso es igual a masa por aceleración. No hay otras fuerzas en el eje horizontal. N es igual a mg, ma, aceleración es igual a mu por g. Ya tenemos ese dato. Aceleración es igual a mu. ¿Cuánto vale mu? 0,4. ¿Cuánto vale g? 10. Aceleración es igual a 4 metros por segundo. Bueno, y ahora que vamos a estudiar todo el sistema. Estudiamos todo el sistema, todo el conjunto, el A y el B juntos, porque ahí sí importa F. ¿Listo? Entonces, en ese caso, que vamos a estudiar todo junto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, la fuerza que actúa, fuerza F, ¿sí? Es igual a la masa por la aceleración, masa total. Masa total es masa A más masa B, por la aceleración, que ya hemos allá. ¿Listo? Entonces, F es total 2 más 3, 5, ¿no es cierto? Por aceleración. Por lo tanto, la fuerza es igual a 20 newtons. Es así como desarrollamos ejercicios. Pero hasta pronto.